Hace 15 habíamos empezado el mensaje en Lucas 13. No es exactamente sobre la entrada triunfal, pero está cerca. Jesucristo en estos capítulos está preparando a sus discípulos para su vida después que Él cumpla su obra por nosotros. Él habla de lo que cómo nosotros debemos seguir a Él. Ahora, si usted tiene sus cuadernos, los que están apuntando, vamos a hacer un repaso muy rápido del sermón pasado porque paramos en la mitad y le voy a hacer algunas preguntas. Vamos a leer el pasaje primero, Lucas 13, 22. Lucas 13, 22. Lucas 13, 22. Pasaba Jesús por ciudades y aldeas enseñando y encaminándose a Jerusalén. Ve que va hacia Jerusalén, hacia la entrada triunfal. Alguien le dijo: Señor, ¿son pocos los que se salvan? Él les dijo: esforzaos por entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Después que el padre de familia se haya levantado y cerrado la puerta, y estando fuera, empecéis a llamar a la puerta diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Él respondiendo os dirá: no sé de dónde sois. Entonces comenzaréis a decir delante de ti: hemos comido y bebido, y en nuestras plazas enseñaste. Pero os dirá: os digo que no sé de dónde sois. Apartaos de mí, todos vosotros hacedores de maldad. Allí será el llanto y el crujir de dientes, cuando veáis a Abraham y a Isaac, a Jacob y todos los profetas en el reino de Dios, y vosotros estéis excluidos. Porque vendrán del oriente, del occidente, del norte y del sur, y se sentarán en la mesa en el reino de Dios. He aquí hay postreros que serán primeros, y primeros que serán postreros. Nosotros vimos el domingo antepasado que los rabinos en Israel enseñaban que quienes se salvaban los israelitas cuando venía el Mesías. Y nosotros vimos que hay una versión moderna de ese concepto de salvación. ¿Cuál es? Que todos se salvan, todos son hijos de Dios, todos se salvan. Jesucristo personaliza la pregunta y habla directamente al corazón de los preguntones. Jesús dice: esforzaos por entrar por la puerta angosta. ¿Qué dijo Matthew Henry acerca de la salvación? Dijo Matthew Henry, un gran comentarista: es difícil llegar al cielo. Es difícil llegar al cielo. Y ese no es un concepto que se predica hoy prácticamente en ninguna iglesia. La gran mayoría dice que es fácil llegar al cielo. Cumpla cuantas cosas que se diga, estate tranquilo, no se preocupe. ¿Quién apuntó de qué palabra nuestra viene de ese término esforzaos? ¿Quién apuntó? No escucho. Agonía. Agonizeste es el término en griego. Y podemos traducir lo que dice Jesús: luche sufridamente. Luche con todas las fuerzas suyas, porque es difícil la lucha.
Hablamos porque es difícil la lucha. ¿Por qué? Porque hay enemigos. Hay enemigos, tanto internos como externos. Ahorita en nuestros países, nuestro propio país, el país vecino de Colombia, ahorita hay una lucha para hacer que este libro sea ilegal. Hay enemigos externos e internos. Nuestra propia lucha interna. ¿Cuál es que Jesús señala cuando dice que el Padre cierra la puerta? ¿Y qué es una de las grandes luchas que tenemos los cristianos, hermanos? ¿Hacer qué? ¿Fabricar qué? Fabricar pretextos. Esto es lo que tiene a los cristianos y a la iglesia inhabilitados. Porque creemos que con hacer un pretexto nos justificamos. Y aquí dice Jesucristo, ellos dirán, pero Señor, Señor, comimos y bebimos contigo y enseñaste en nuestras plazas. Ellos están diciendo, ¿cómo es posible? Están poniendo pretexto. Jesús, nosotros somos amigos, nos conocemos. Estas personas que Jesús señala quieren entrar al reino de Dios cómodamente. Quieren entrar al reino de Dios sin ninguna lucha, ni con enemigos de la fe externa, ni con la lucha interna de mi corazón. Jesús, estate tranquilo, no es para tanto, ¿no? ¿Cómo se le ocurre? Eso todo lo oímos todos los días. Y destacamos la vez pasada que 2 veces se dejan decir Señor, Señor, desvergonzadamente. Y les dirá Dios, apártense, no los conozco. Ellos nunca quisieron ninguna lucha, nunca quisieron realmente demostrar que su vida había sido transformada por Jesús. La relación había sido personal, informal, pero nunca al fondo, nunca profundo. La religión cristiana siempre ha sido una religión de lucha. Luchar contra nuestro propio pecado y obviamente luchar en este mundo. Y muchos cristianos, ante esa lucha, hermanos, ¿qué es lo que hacen muchos? Van y buscan alguna otra iglesia que no hable de la lucha y les asegura que no haya lucha. ¿Cuántos en este momento están escuchando un mensaje? Dios quiere que usted sea feliz siempre. Dios quiere que usted sea próspero siempre. Que es la voluntad de Dios que nada malo le pase. ¿Cuántas iglesias en este momento que estamos aquí están escuchando eso? Jesús nunca predicó ese mensaje. Él dijo, en este mundo tendréis aflicción. Mas confiad, porque yo he vencido el mundo. Es por eso que Jesús termina este pasaje, fíjese. Después, primero dice, aléjense con sus pretextos. Más bien se está complicando más sus pretextos, se está enterrando más sus pretextos. Pero fíjese cómo termina. Vendrá del oriente, del occidente, del norte, del sur y se sentarán a la mesa en el reino de Dios. Cuando el cristiano bíblico enfrenta luchas en la vida, lucha consigo mismo, luchas con su pecado, luchas en este mundo, y no pone la mira en todo el panorama, nos vamos a desanimar, porque solo vamos a ver la lucha en que estamos. Pero Jesucristo termina llamándolos, pero eso no lo es todo, amigo, eso no lo es todo, hermano. Alce la mirada.
Mire la historia. Hay un final, hay un banquete final. Hay bodas del Cordero finales. Y vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán a la mesa en el reino de Dios. El cristiano necesita esa perspectiva. Y ahora este es el punto de esta última parte. Hay victoria. Jesucristo tuvo que pasar por esta semana. Cruz, muerte, tumba, para salir resucitado en gloria. Y la Biblia enseña que es el mismo camino que Dios lleva al cristiano. La Biblia dice, Jesucristo mismo decía, el que no se niega a sí mismo y tome su cruz, no puede ser mi discípulo. No está hablando de pagar nuestros pecados, hermanos. No estamos hablando de que por sufrir o por latigarnos vamos a expiar culpa. Ya todos entendemos que no es así. Somos justificados por Cristo Jesús mediante la fe sola, por su gracia sola. Estamos hablando de la vida real, cada paso en este mundo. Estamos hablando de que es un paso por la cruz, bajo la cruz, para poder resucitar con Jesucristo. Yo quiero que note un versículo en Romanos. Romanos capítulo 8, subráyelo en su Biblia. Romanos 8, 16 y 17. Estos son los versículos que muchas veces pasamos por alto porque incomodan. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. ¿Cuándo? ¿Cuándo tiene usted el testimonio interno del Espíritu Santo? Versículo 17. Si hijos, también herederos, herederos de Dios, coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. ¿Cómo asegurar la victoria? ¿Cómo asegurar que entremos por esta puerta estrecha de que habla Jesucristo? Estemos muy claros, hermanos, y por favor recuerde esta frase de esta manera. Entraremos por la puerta estrecha, no por puro esfuerzo humano, pero no sin esfuerzo humano. No es mediante sus obras que usted irá al cielo. Pero si Dios lo ha dejado aquí en este mundo, hay trabajo, hay camino, hay luchas y hay cruz que sobrellevar. No nos salvamos por nuestros esfuerzos, pero no nos salvamos sin la lucha cristiana. Y recuerde que nuestro enemigo, el diablo, lucha a muerte. Él ya no tiene nada que perder. Y todo miembro de iglesia que él puede sacar, él lo cuenta como victoria. En sus catecismos, tome su catecismo y mire pregunta 86. Pregunta y respuesta 86. Está hablando de las buenas obras. Y el catecismo hace la buena pregunta. Pregunta 86, el domingo 32. Dice, si somos librados por Cristo de todos nuestros pecados y miserias, sin merecimiento alguno de nuestra parte, sino solo por la misericordia de Dios, ¿por qué
debemos hacer buenas obras. La pregunta está buena, ¿verdad? Si somos salvos por gracia, si somos salvos sin esfuerzo mío, sin obras mías, ¿para qué hacer buenas obras? Vea la respuesta. Vea qué bonita esta respuesta y qué completa. Porque después de que Cristo nos ha redimido con su sangre, tengamos claro el orden. Nosotros no llegamos a ser justificados mediante nuestras obras. Vea, fíjese muy bien en el orden. Después que Jesucristo nos ha redimido, Él te busca, Él te justifica, Él te da fe, Él te da su gracia. Después que nos ha redimido con su sangre, fíjese en la siguiente frase, nos renueva con su Espíritu Santo a su imagen. A la imagen de aquel Jesús que enfrentó la cruz para luego experimentar la gloria. A fin de que en toda nuestra vida nos mostremos agradecidos a Dios por tantos beneficios y que Él sea glorificado por nosotros. Además de esto, para que cada uno de nosotros sea asegurado de su fe por los frutos. Jesucristo dijo, conocerás el árbol por su fruto. Usted me puede decir, este es un higo. ¿Y si nunca echa higos? ¿Qué es? Ese es un papaya. ¿Nunca echa una papaya? No sé qué es, pero no es una papaya. Que todos seamos asegurados de su fe por los frutos. Y finalmente para que también por la piedad e integridad de nuestra vida ganemos a nuestro prójimo para Cristo. Súper bonita esta respuesta. En Filipenses capítulo 2, 13 y 14, apunte ese versículo también, se lo voy a leer. Filipenses 2, 13 y 14. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Es lo mismo que Jesús está diciendo, esforzaos por entrar por la puerta estrecha. Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Pero oiga la segunda parte, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer, por su santa voluntad. El cristiano piadoso escucha la primera parte donde Pablo dice, ocúpese, es decir, entréguese a su salvación con temor y temblor. Y el cristiano piadoso dice, pero Pablo, yo no tengo la capacidad, yo no tengo el potencial dentro de mí para cumplir mi salvación, para llegar al final. Y Pablo dice, tienes razón, es Dios que va a poner tanto el querer como el hacer. Pero mire la matemática de Dios, hermano. La matemática de Dios no es, ponga 50% y Dios va a poner el otro 50%. Esa no es la matemática de Dios. Muchos quieren someter la salvación y a Dios como nuestra matemática. Erasmo le decía a Lutero, no, hermano Lutero, estamos de acuerdo, Dios pone el 90 y resto por ciento, pero el hombre tiene que poner un 10%. Y Lutero dijo, hermano Erasmo, yo conozco mi propio corazón, si tan solo me queda un 1% a mí, estoy listo porque no voy a cumplir ni siquiera con un 1%, estoy listo. Si de Dios no es la salvación completa, aquí no hay esperanza. Sin embargo, el llamado es, esforzaos por entrar por la puerta estrecha, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Entonces, hermanos, no caigamos en esos errores que se enseña tanto en iglesias evangélicas como en la católica romana, de que Dios hace una parte y tú haces la otra parte. Así no es. Dios lo hace todo y usted lo hace todo.
con todo nuestro ser, nos entregamos a la obediencia de Jesús. Ahora, Dios nos ayuda a identificar bien los enemigos por su palabra. Más adelante leímos capítulo 14, volviendo a Lucas, capítulo 14. Recuerde que leímos estos versículos la vez pasada también. Lucas 14, 25. Grandes multitudes iban con él y volviéndose les dijo: si alguno viene a mí, no aborrece su padre, madre, mujer, hijos, hermanos, hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Es muy, 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 muy triste cuando los enemigos de nosotros sean de nuestra propia familia. De hecho, puede ser uno de los obstáculos más grandes para que las personas se conviertan. Aquí en Costa Rica, los viejos evangélicos, hablando de los años 50, 60, porque me han contado, si alguno se convertía a la fe evangélica, eran desconocidos de la familia, los desconocían, los sacaban de la casa en algunos casos. No sé si usted tiene esta lucha de algún familiar, rechaza la fe, rechaza su fe. Es doloroso. Pero hermanos, yo tengo el deber de decir lo que Jesús dice. Jesús es primero. Jesús es primero. Él lo pone en términos muy fuertes, hiperbólicos, ¿verdad? Porque Él no está diciendo odia a su padre y su madre. Él no está diciendo eso porque hay otros pasajes que dicen que debemos cuidarlos, etc. Pero aquí está hablando de prioridades de su corazón. Y si hay aún un familiar que impide que usted siga a Jesucristo, mejor a Cristo. Pero no solamente familiares, hablemos de amistades. Jóvenes, escúcheme. Y quiero que usted analice. ¿Tiene amigos o amigas no sanas? ¿Tiene amigos no cristianos? Podría ser que lo están desviando del llamado de Jesucristo de seguirle a Él solamente. Apártese. ¿Cuáles otros enemigos en este sentido? A mí me preocupa, hermanos, el asunto de la música, los videos de música pagana. Yo no lo escucho. A veces alguien me pasa algo perverso, sucio, horrible. Si usted llena su cabeza de paganismos, ¿cómo espera ser un cristiano? En segundo lugar, la Biblia nos ayuda a identificar nuestros enemigos, especialmente en cuanto a mis propios deseos carnales. Mi propia voluntad, que por la naturaleza pecaminosa es carnal, es mundana. Mi egoísmo y mi orgullo. En versículo 26, volviendo a Lucas 13, en versículo 26, los que quedan afuera le dicen a Jesús: pero Jesús, ¿qué es lo que está pasando? Nosotros comimos contigo y bebimos contigo y fuimos a tus conferencias. En última instancia, lo que están diciendo: Jesús, no entendemos, es que
no puede ser tan radical con nosotros. Después de todo, yo soy así. Yo soy así. ¿Qué puedo hacer? Ese es uno de los pretextos más famosos, ¿verdad? Es que yo soy así. Yo soy colérico. Yo soy egoísta. Bueno, la verdad es que sí, eso es cierto. Eso es cierto. Pero es por eso que Jesucristo dice, niegue esa naturaleza vieja. El hombre viejo, niéguelo, mátelo, suprímalo. Sería bueno ante esta palabra, hermanos, hacer un recuento ahorita. Recuerde que esta reunión es una reunión pactual. Dios está aquí presente mediante su palabra. Aquí habemos el pueblo de Él y nos llama a cuentas mediante su palabra y nos llama a una renovación de pacto. Ahorita sería muy bueno hacer un recuento de nuestra propia vida. ¿Qué en mi vida necesita cambiar? Las cuales cosas que posiblemente yo doy excusas, yo me disculpo. ¿Cuáles son las cosas que necesitamos cambiar? Dígaselo a Dios. Dígaselo a su cónyuge cuando llegue a casa, sería bueno también. Otro enemigo, otro de los peores que tiene que morir es la justificación de nuestra apatía. ¿Cuántos años cree usted que he luchado con padres cristianos para que enseñen el versículo en sus casas? ¿Cuántos años en Costa Rica en mi trabajo pastoral? Todos, 40. Necesitamos dejar de fabricar pretextos como la fábrica de jabón. La fábrica de jabón tira barras de jabón, barras azules, barras rojas, barras blancas, pero todo es jabón. Solo varía el color. No seamos así tirando pretexto tras pretexto para lo malo. Y cuando Dios por su palabra arroja luz sobre mi pecado, seamos humildes y sensibles. Aceptemos, arrepintámonos, pongamos los ojos en Cristo y corramos con paciencia la carrera que tenemos. En nuestra iglesia, dele gracias a Dios, hermanos, por una iglesia que quiere ayudarles a desarrollar las disciplinas, pero no lleven la contraria. No se lleven la contraria en el buen caminar de los líderes de la iglesia. Es una iglesia que quiere ayudar a todas las familias a desarrollar las disciplinas cristianas contra la pereza, contra la apatía, contra la desobediencia. Por ejemplo, el día del Señor, guardar el día del Señor, no solamente el congregarse, guardar el día del Señor. Ordenar mi vida económicamente para que yo sea útil en el reino de Dios, no solamente poquito, sino que sea útil. El estudio de la palabra de Dios, aquí leímos una petición de poder completar una porción de la palabra de Dios este año, excelente. La oración. Quiero hablar a mi grupo de peregrinos. En las últimas par de reuniones en línea, no hemos tenido casi nadie. Yo creí esta última vez que iba a ser solo Alita y yo. Y se conectó otra familia, gracias a Dios. Porque Alita y yo no tenemos que los dos estar en Zoom. En cuarto lugar, busque Primera de Juan 2. Todo esto tiene que ver con lo mismo, hermanos. Todo tiene que ver con las distracciones, los enemigos que atraparon a estas personas cuando quisieron dar pretextos a Jesús.
Primera de Juan 2, 16. 15. 2:15. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Hermanos, Juan está hablando de otras cosas que no parecieran ser necesariamente pecaminosas. Solo se vuelven pecaminosos cuando mi corazón hace un ídolo. El deseo de los ojos puede ser una motocicleta bonita, porque siempre uso motos para los ejemplos, no sé. No hay nada malo en una motocicleta, pero si la moto es el deseo de mis ojos, es mi ídolo, ahí se convierte en un tropiezo. Juan aquí está tocando el corazón. ¿Dónde está su corazón? ¿En las cosas del mundo o en las cosas del Señor? Y aquí básicamente se concluye todo este mensaje. Jesús llama a un esfuerzo consigo mismo primero. Esta lucha podría desbordarse en otras cosas externas, en la sociedad, en el mundo, sí. Pero primero el corazón. Jesús dice, esfuércese. ¿Cuántos estamos dispuestos a responder? En conclusión, Jesús enseña claramente que los flojos y los perezosos que nunca realmente se arrepintieron irán al infierno con gran llanto y crujir de dientes, atormentados con la visión de Abraham y todos los redimidos glorificados en la presencia de Dios. Esta palabra hoy es un llamado directo a cualquier persona escuchando este mensaje aquí presente o por medio de la transmisión, que ha comido y bebido con Cristo y ha escuchado sus enseñanzas, pero nunca se arrepintió verdaderamente. Jesucristo, mediante su palabra, le hace un llamado directo a ti. Arrepiéntase y confíe en el único Salvador, Jesucristo. Rompa los ídolos, bote los ídolos, entregue su corazón a su Creador y su Salvador. En segundo lugar, los arrepentidos, los cristianos arrepentidos. Y sí, cansados por la vida, claro, golpeados por la vida, desgastados en la vida, golpeados por la lucha. No se preocupen, no se preocupen. Habrán sido lavados y vestidos de lino fino. Se sentarán con Cristo. Tenga ánimo, tenga consuelo. Siga adelante en la lucha, porque servimos a un Rey victorioso que manifestará su gloria muy pronto. Tercer lugar, va a haber una sorpresa final. Dice Jesús en el último versículo 30, los postreros serán primeros y los primeros serán postreros. Va a haber una sorpresa final. Algunos casi desconocidos en la tierra. No fueron grandes nombres entre los cristianos. Es más, muy pocos sabían lo que hacían. Ellos fueron los postreros en este mundo, ¿sabe? Serán pasados a la mesa, a la cabeza de la mesa con Cristo.
Esto es un llamado a no preocuparse por puestos aquí en esta tierra. Simplemente lo que dice Jesús, esfuércese, punto y se acabó. Esfuércese, sirva lo mejor que pueda en su rinconcito. Lo que importa es la gloria de Cristo y Él sabrá recompensar al que Él quiera. No nos desanimemos, no nos cansemos. Esta misma palabra que hemos escuchado hoy es el medio de Dios para animar a todo creyente de verdad y nos va a ayudar, porque Dios promete que su palabra no vuelve vacía. Nos va a ayudar con las pruebas, con las luchas y aún con los enemigos que se nos presenten. Adelante, cristiano, hacia la gloria. Amén. Oremos. Gracias, Señor Jesús, por esta palabra. Sí, es duro. Claro, nosotros muchas veces tememos y temblamos ante el llamado tuyo, porque sabemos que por nosotros mismos no somos capaces. Pero Padre, por eso acudimos a tus promesas, que el que comenzó la buena obra en nosotros la perfeccionará hasta el día de Cristo. Padre, bendice toda persona escuchando esta palabra. Si hay alguno que hasta hoy no se había rendido ante tu llamado de arrepentirse y creer en ti, que no pase otro momento, sino que sea este momento en que clamen a ti por perdón y redención y transformación. Y para todo cristiano escuchando este mensaje, Padre, quizás cansado, porque nos cansamos. Danos el ánimo mediante tus promesas. Viene un final, no es eterna esta lucha. Viene un final y viene grandes recompensas y viene una celebración increíble. Así que, Padre, anímanos con esas palabras y ayúdanos todos con las excusas, los pretextos, las apatías, las perezas. Padre, transforma esta iglesia en la iglesia conforme a Cristo, para que en nuestros hogares la enseñanza, la instrucción, los padres e hijos, nuestra iglesia, nuestro trabajo conjunto sea lo que te agrade, Señor, porque esa es la iglesia que queremos ser. Oramos esto solamente en tu nombre. Amén.